Hermanos, en esta oportunidad me encantaría que juntos celebráramos su resurrección. Este es el tema que quiero compartir. Celebremos su resurrección. Y algunos de los versículos que vamos a reconocer en esta hora, y el primero con el que yo quiero iniciar se encuentra en el verso 55, donde la palabra pregunta: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Porque este es un capítulo de resurrección. Y en este capítulo de resurrección vamos a ver, hermanos, algunas verdades que van a enriquecer nuestro corazón. Pero Pablo es el escritor de esta carta. Y cuando Pablo, el apóstol, escribió a la iglesia que se encontraba en Corinto, le dijo: quiero recordarles el evangelio. Quiero recordarles el evangelio que les prediqué. Quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron, y en el cual sí se mantienen firmes. Vean esa nota: y en el cual sí se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo habrán creído en vano, dice 1 Corintios 15 del 1 al 2. De esta manera arranca, hermano, el estudio que Pablo da a este tremendo tema y lo profundiza. Y luego Pablo dice: de otra manera habrán creído en vano. Pero Pablo va a pasar entonces a recordarnos cuál es ese evangelio que él había predicado dentro de Corinto. ¿Cuál es ese evangelio que al predicar él les había dicho: si ustedes lo reciben, si ustedes se mantienen firmes en él, en este evangelio ustedes pueden ser salvos? Amados míos, amigos míos, el evangelio es poder de Dios para salvación. Ustedes pueden ser salvos a través del evangelio si ustedes se aferran a la palabra que el Señor nos ha predicado. Así que permítanme en primer lugar comenzar compartiendo con ustedes 4 verdades históricas que encontramos precisamente en 1 Corintios capítulo 15 verso 1 al 8. 4 verdades históricas. Número 1: Cristo murió por nuestros pecados. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, el Señor no muere en vano. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, amigos míos, el Señor murió por nuestros pecados. El Señor entregó su vida para que nuestros pecados no destruyeran nuestra vida. Él murió realmente por nuestros pecados. En segundo lugar, el Señor no solo murió, Él fue sepultado. La Escritura es contundente al marcarlo en el verso 4, que después de morir el Señor, Él fue sepultado. Uno de los líderes de aquel entonces, que tenía capacidad financiera, que tenía incluso un sepulcro que nunca había usado, que lo había hecho precisamente en una gran roca, allí había escarbado, allí habían preparado un sepulcro. Él nunca lo había usado, y el Señor, hermano, permitió realmente que este hombre tomara la decisión, la valentía, y este hombre tomó aquel cuerpo del amado Jesucristo y lo puso en ese lugar. Un día estaba yo allá en Jerusalén y estaba precisamente en uno de los lugares que dicen que es esa tumba, y estaba dentro, y una de las cosas que más me impresionaron fue el rótulo que estaba en la pared. Habían puesto un rótulo sencillo en la pared que decía: el Señor no está aquí. Porque ustedes conocen que el Señor resucitó al tercer día. Entonces, aunque murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, y aunque fue sepultado, el verso 4 es contundente al señalarnos que Él resucitó al tercer día. En cuarto lugar, hay un pensamiento muy claro en esta epístola, verso 8, que primeramente Jesús se apareció a Cefas, luego a los 12, luego a más de 500 hermanos a la vez. Se apareció a Jacobo. Más tarde el mismo texto dice: se apareció a los apóstoles.
Y por último, como aún nacido fuera de tiempo, dice Pablo en el verso 8, se me apareció también a mí. Es decir, el Señor no solo murió por nuestros pecados, no solo fue sepultado, no solo resucitó al tercer día, sino que mostró evidencia a aquellos discípulos de aquel entonces que Él realmente había resucitado de entre los muertos. Esta certidumbre, hermanos míos, de estas verdades históricas, ¿verdad? Sin embargo, tienen implicaciones profundas para nuestras vidas. Y por lo menos quiero que ustedes vean tres grandes implicaciones que encontramos en 1 Corintios, capítulo 15, versos 12 en adelante. En el verso 8, gracias a la resurrección de Jesucristo, tenemos la certeza de que habrá resurrección para los que creen. Cuando Pablo escribe la carta a los de Tesalónica, una de las cosas que más bendice en mi vida es que Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica: hermanos, ustedes que saben en quién han creído, saben que han creído en un Dios que vive y en un Dios de vivos. Dios no es un Dios de muertos. Y aunque nosotros vayamos a la tumba, hermanos, un día el Señor nos va a levantar de la tumba. Y esta es una de las cosas más hermosas que hacen que mi corazón pueda, hermano, mantenerse firme en esta jornada por donde yo camino. Porque yo vivo en la esperanza. Hermano, yo no vivo en la aflicción de que me voy a morir. Vivo en la esperanza de que aunque muera, voy a ser levantado de entre los muertos. Un día vamos a vivir para siempre delante de la presencia del Señor. Y cuando Pablo le escribe a la iglesia, hermano, de Tesalónica, una de las cosas que le va a decir es esa: no quiero que ustedes se angustien como los que viven sin esperanza. Los que viven sin esperanza, cuando alguien muere, realmente se mueren. Se arrancan el pelo, hermano, pierden la confianza. Pareciera que son personas que no tienen confianza en ningún Dios vivo. Pero el Señor dice: pero ustedes tienen que aprender a fortalecerse en la realidad de nuestro Dios, porque nuestro Dios tiene poder para consolar sus corazones. Ahora, fíjense que en segundo aspecto, yo quiero marcarles la segunda implicación. Y es que gracias a la resurrección de Jesucristo, nosotros podemos tener validada la resurrección para los que creen. Es decir, ¿qué valida el hecho de que un día nuestros muertos van a morir o van a resucitar en Jesucristo? Precisamente lo que valida que nuestros muertos se van a levantar de la tumba es el hecho de que Cristo murió y resucitó. La muerte y la resurrección de Jesucristo, hermanas mías, hermanos míos, para ustedes que han perdido familiares y amados en Cristo, para ustedes la esperanza de que un día los van a ver allí, hermano, es que el Señor resucitó. El hecho de que Cristo se haya levantado de los muertos, hermano, eso a nosotros nos valida, eso consolida nuestra fe. Eso legalmente firma el hecho de que también nosotros nos vamos a levantar. Pablo dice en 1 Corintios 15, 13, si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Es decir, si no hay esperanza para los mortales de que habrá resurrección un día, se debe a un simple hecho: Cristo no resucitó. Pablo dice en el verso 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Es decir, ¿qué es lo que valida el hecho de la resurrección de los muertos? El que Cristo haya resucitado. Queridos hermanos, el hecho de que Cristo se haya levantado de los muertos nos debería de servir a nosotros de gran consolación. Pero no solo de gran consolación de que Él vive, pero también de gran consolación del hecho de saber que todos los que mueren en Cristo resucitarán también con Jesucristo. El verso 17 y 19 dice: y si Cristo no ha resucitado, oigan, la fe de ustedes es ilusoria, dice Pablo, y todavía están en sus pecados. En este caso, también están perdidos, dice él, los que murieron en Cristo. ¡Ay de los que murieron en Cristo si Cristo no resucitó! Si la esperanza que tenemos en Cristo
realmente fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. ¿Quién quiere vivir, hermano, bajo el liderazgo de un mortal? Realmente, por lo menos yo no quiero vivir bajo el liderazgo de ningún mortal. Yo quiero vivir bajo el liderazgo de ese Señor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario, que entregó su vida por causa de nuestros pecados, pero que se levantó de la tumba para darme la certeza no solo de que mis pecados son perdonados, pero para traerme la convicción de que así como Él se levantó, un día también yo me levantaré de la tumba para vivir para siempre delante de la presencia de mi amado Salvador. Verso 20 dice: lo cierto es que Cristo se ha levantado. Cristo se ha levantado de entre los muertos. Como primicia de los que murieron, Él ha sido levantado. Iglesia amada, si alguna razón hay por la cual podemos decir con certeza que estamos dispuestos a sufrir en esta temporalidad, es por el hecho de que nuestro Dios vive. Él vive. Nuestro Dios vive. Para siempre vive. Nuestro Dios vive. Él no es Dios de muertos. Él no es Dios de muertos. Él es Dios de vivos, de gente que tiene esperanza en Él, confianza en Él. Con razón Pablo decía: yo sé en quién he creído. Yo sé, estoy cierto de en quién he creído. Yo tengo certeza. Algunos de ustedes pueden realmente estar muertos y no tener esperanza, pero yo les quiero anunciar la buena noticia. El que murió en la cruz del Calvario, el que fue sepultado, el que resucitó de los muertos, murió para que viva, para que tengas esperanza, para que no vivas como el resto de los mortales, que viven como que si estuvieran muertos o como que si su Dios estuviera muerto. Mi Dios está vivo, mi Dios reina, mi Dios es Señor, mi Dios vive por los siglos de los siglos. Yo puedo caminar con Él, yo puedo tener la certeza de que Él vive conmigo, que Él está conmigo, que Él camina conmigo. Aleluya. Bendito sea su nombre. Y en tercer lugar, la tercera implicación que encontramos en estos textos es que la resurrección de Jesucristo es la garantía de la validez, es la garantía de la validez, es la garantía de la validez del Evangelio de Dios. Este libro no tendría ningún valor si Cristo no hubiera resucitado. La Biblia que ustedes usan serían solo decoro si el Señor no hubiera resucitado. ¿Quién valida esta verdad? El que vive. ¿Quién valida el santo evangelio de Dios? El que se levantó de los muertos. ¿Quién le da validez a este libro santo? El que se levantó de la tumba. Por eso puedes venir a la palabra de Dios con confianza cada día. Por eso puedes tomar fuerzas en la palabra. Por eso puedes beber de esa agua. Por eso puedes comer de ese pan del cielo. Por eso puedes refugiarte en sus promesas. Porque lo que valida este santo evangelio es el hecho de que el amado Jesucristo se haya levantado de entre los muertos. ¿Pueden decir gloria al Señor, amados hermanos? ¿Pueden ustedes gloriarse en esta verdad de Dios? Porque eso es lo que dice Pablo en el verso 14. Si Cristo no ha resucitado, dice él, nuestra predicación no sirve. Eso es lo que dice el verso 14. Si Cristo no hubiera resucitado, mi predicación, queridos hermanos, no serviría para nada. Para algunos de ustedes mi predicación puede no servir para nada, pero no es por causa de que Él no se haya levantado, es por causa de su incredulidad, es por el deseo de querer vivir en sus propios pecados. Aleluya. Pero hermanos, esta palabra es contundente. Si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada. Pero oigan, qué tremendo este texto. Como tampoco la fe de ustedes sirve para nada. Aleluya, Jesús y Señor. ¿Qué es lo que valida tu fe? ¿Qué es lo que le da sentido a tu fe? ¿Cuál es la rúbrica sobre tu fe que hace que tu fe tenga validez? El hecho de que Cristo se ha levantado de los muertos. El hecho de que el Señor vive para siempre, jamás. Amados hermanos, qué tremendo es realmente el estar delante de la palabra para alentar nuestro corazón,
para no alentarnos con palabritas ahí humanas, carnales y motivadoras, sino que tremendo es estar delante del Evangelio, porque este Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Fíjense que en el verso 15 dice aún más. Dice Pablo, resultaríamos falsos testigos de Dios. Si Cristo no resucitó, seríamos falsos testigos de Dios. Porque hemos estado testificando que Dios resucitó a Cristo. Pero si realmente Dios no ha resucitado a Jesucristo, lo cual no habría sucedido, entonces dice él, en verdad, nosotros seríamos falsos testigos. Pero nosotros somos verdaderos testigos. ¿Cuántos dan gloria al Señor por eso? Yo me siento orgulloso, hermanos míos, de verdad de estar aquí delante de ustedes. ¿Por qué me paro con tanta valentía delante de ustedes? ¿Por qué el profeta puede levantarse delante de un valle de huesos secos y predicarle a ese valle de huesos secos? ¿Por qué? Díganme, ¿qué le puede dar certidumbre a un predicador? ¿Qué le puede dar certeza a un predicador de venir a un valle de huesos secos y decirle, huesos secos, así dice el Señor, ciertamente viviréis? El hecho de que Cristo se ha levantado de los muertos, el hecho de que Él vive y que vive para siempre, esa es la rúbrica sobre nuestra esperanza. Esa es la rúbrica que valida el Evangelio. Esa es la rúbrica que certifica que nosotros también nos vamos a levantar. El hecho de que Él se haya levantado es gozo, es corona, es alegría para los que estamos en Jesucristo. El hecho de que Él realmente se levantó de los muertos le da certidumbre a mi alma que mis pecados han sido perdonados. Le da certidumbre a mi hombre interior que Él murió por mis transgresiones, que Él murió por mis rebeliones, que mi fe no es vana. Alabado sea el nombre del Señor. No sé si pueden decir gloria al Señor, pero alabado sea el nombre del Señor. Hermanos míos, alabado, digan conmigo, alabado sea el nombre del Señor. Serán avergonzados los que ponen su corazón en los huevitos. Serán avergonzados los que tienen su esperanza, que Easter consiste, oiga, en la proliferación de huevos de conejo. Ellos van a ser avergonzados. Aquellos que han puesto su confianza y han sustituido este día para honrar, hermano, la temporalidad, ellos van a ser avergonzados. Pero aquellos que han puesto su confianza en un Dios viviente, su fe no se va a desmoronar. Se van a quebrar esos huesos pateados, hermano, y van a destrozarse. Pero los que confían en el Señor tendrán fuerzas, serán renovados, serán fortalecidos, serán levantados. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos permita caminar a la luz de su Evangelio. Déjenme decir todavía dos verdades teológicas que encontramos en este capítulo número 15, versículo 21 en adelante. De hecho, ya Pablo lo dice en el verso 21, ya que la muerte vino por un hombre, oigan por favor, la muerte vino por un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Aleluya. Es decir, Pablo dice de esta manera, por un hombre viene la muerte a la humanidad. Pero Pablo dice también de la misma manera, por un hombre viene la vida para la humanidad. Aleluya. Hermanos, 1 Corintios 15:47. El primer hombre era del polvo de la tierra. El primer hombre, nuestro abuelo Adán, se convirtió en un gran ser viviente, sí. Pero, verso 45, verso 48, así como aquel hombre terrenal, todos los demás mortales tienen las mismas características de aquel mortal. Verso número 49 dice, hemos llevado la imagen de ese hombre terrenal. Pero aquí viene la mala noticia, 1 Corintios 15:21, en Adán todos mueren. No hay esperanza para ninguno de nosotros. Si el que resucitó no te salva, no hay esperanza para ti. No importa que te escondas en una religión, no importa qué religión, no importa tu contexto cultural y cuál es la religión de tus ancestros, no importa.
¿Cuál es la religión de tus padres? La religión de tus padres no te sirve para nada. Es como un papel higiénico que se ocupa y ya no sirve para nada. La religión en sí misma no te salva. El único que puede salvarte se llama Jesucristo. Porque somos hombres, somos del mismo padre Adán. Estamos muertos en delitos y en pecados. Hemos caído de la gracia de Dios. Solo, oigan por favor, me encanta esta palabra, porque teológicamente hablando, la vida solo vino por medio de Jesucristo. Esta es una revelación bíblica, esta es una verdad bíblica. Primera de Corintios 15:45 dice que el último Adán, el verso 47 le llama el segundo hombre, dice que ha venido del cielo. Hablando de Jesucristo, verso 48, dice, y así como el celestial, hermanos, dice, vean este verso, y así como él, dice, así como es él el celestial, así también nosotros vamos a ser de su misma naturaleza. Verso 49 dice que llevaremos la imagen del celestial. Un día toda esta temporalidad se va a terminar. Hermanos míos, reconozcamos, nos enfermamos, nos envejecemos. Reconozcamos. Como dice Eclesiastés, las ventanas de afuera se van cerrando. Como dice la escritura en Eclesiastés, hermanos, los oídos ya no nos van dando. Creemos que los pajaritos han dejado de cantar. No, no han dejado de cantar. Ya no estamos oyendo como oíamos antes. Sin embargo, vean lo que dice el texto, hermanos míos. Vean esta palabra preciosa. Dice, en Cristo todos volverán a vivir. Aleluya. Primera de Corintios 15:21. ¿Quieren repetir, por favor, Primera de Corintios 15:21? ¿Qué dice? En Cristo todos volverán a vivir. Diga conmigo, en Cristo volveré a vivir. Diga conmigo, en Cristo volveré a vivir. Miren, hermanos míos, digan conmigo, en Cristo volveré a vivir. Ponga esto como una canción en su diario vivir. Cuando las cosas no estén marchando bien, cuando esta temporalidad se le torne a usted angustiosa, atribulante, llena de enfermedad o de muerte, aunque usted ande en valle de sombra y de muerte, recuerde este texto: en Cristo todos volveremos a vivir. Toman fuerzas en su nombre. Toma fuerzas como Abraham lo hizo. Aunque él dudaba porque tenía casi 100 años, su mujer 90 años, pero había una promesa de vida para él. Y en esa promesa de vida, Abraham se fortalecía en fe, dándole gloria a Dios. Den gloria al que vive para siempre. Hermanos amados, creo que esta es una palabra muy vital que Pablo escribió. Primera de Corintios. Qué tremendo texto, hermanos. Y Pablo les pregunta ahí en la carta: ¿cómo es que ustedes, hermanos, han venido a llegar a confesar de que no hay resurrección? Por eso es que Pablo escribió ese gran capítulo. Porque algunos habían llegado a pensar que la vida después de todo termina aquí. Es decir, no hay esperanza. Como dice un versículo por ahí: muerto el perro, se acabó la rabia. Hermano, no es posible que tengamos nosotros una versión, hermano, no es posible que tengamos esa convicción de vida. No, el Señor vive, hermanos míos. El Señor vive. Y por el hecho de que el Señor vive, nosotros también viviremos. Hermano, anime a su esposo, anime a su esposa, anime a sus hijos, anime a sus padres, anime a sus amigos, anime a su vecindario, anima a los que viven alrededor tuyo. Háblale de la esperanza de la vida eterna por causa de que Cristo ha resucitado. Pablo es impresionante, hermano, en esta carta, verso 33-34. Dice: no se dejen engañar. Pablo, hermano, con un corazón pastoral se acerca a la iglesia de Corinto, le dice: no se dejen engañar, hermanos. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. No se dejen engañar. Nueva versión internacional: vuelvan a su sano juicio. Vuelvan a su sano juicio. Eso conviene, hermanos. Volver al sano juicio. Y dice Pablo ahí mismo: y dejen de pecar. Dejen de pecar porque,
hermanos, si no tenemos esperanza, claro, comamos y bebamos que mañana moriremos. ¡Hey! Todo lo que te venga a la mano a hacer, hazlo, lo que sea. Pero si Cristo vive y si Cristo ha resucitado, entonces no todo lo que te venga a la mano tienes que hacerlo. Tienes que cuidar tus ojos, tienes que cuidar tu corazón, tienes que cuidar todo tu ser, porque el Señor vive, porque el Señor viene, porque el Señor reina. Tienes que ser realmente un hombre y una mujer sensata. Tienes que tener esa expectativa de vida. Él vive. Él vive. Y voy a finalizar, hermanos. Den gloria al Señor. Voy a finalizar. ¿Y cómo voy a finalizar? Voy a finalizar, hermanos míos, de la siguiente manera. Les quiero compartir un misterio que encontramos en esta misma carta, en este mismo capítulo. Pablo cierra este capítulo con un misterio, contando un misterio a la iglesia, hablando, hermanos, con madurez a la iglesia. Oigan este misterio. No todos moriremos, dice Pablo en el verso 51, 52 al 54. No todos moriremos. Iglesia, este es un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Todos seremos transformados. En un instante, la 60 decía, en un abrir y cerrar de ojos. Hermano, al toque de la final trompeta, viene la hora de ese trompetazo. Viene esa hora, hermano, donde la Escritura dice, y Pablo dice, sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Vean este texto, por favor. Sonará la trompeta y los muertos resucitarán, dice, con un cuerpo incorruptible. Y nosotros, dice, seremos transformados. Pablo se pone como en la posición de mirar a aquellos que habían muerto en esperanza, y Pablo los mira resucitando. Pero Pablo también se pone en la perspectiva de aquellos que habrán quedado, que estarán vivos cuando el Señor vuelva. Y dice Pablo, y nosotros seremos transformados. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, entre más adultos nos hacemos, sabemos que ciertas condiciones nuestras van decayendo, pero en el plano de la fe, tenemos la certeza que lo mejor para nosotros está adelante. Lo mejor para nuestra vida está en el futuro. La mejor, hermano, vida la vamos a disfrutar cuando Él aparezca, cuando Él resucite a los muertos o cuando Él nos transforme. Lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible. El Dios que se levantó de los muertos va, oigan, dice este texto, va a revestir lo incorruptible de incorruptibilidad. Este es el Dios al que yo le doy honra y glorifico. Lo mortal tiene que revestirse de inmortalidad. Lo mejor está para adelante, hermanos amados. Lo mejor está hacia el futuro, querida iglesia. Nosotros tenemos que tener no solo fe, tenemos que vivir en la dimensión también de la esperanza. Y este es un capítulo de esperanza. Y el hecho de que el Señor se levantara de la tumba al tercer día, hermanos amados, hace que nuestra esperanza realmente tenga plenitud de vida. Nuestra esperanza es que viene la hora donde todo lo mortal será absorbido por la inmortalidad. Viene la hora donde se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. Amén. La muerte será devorada por la victoria. El último enemigo que aparecerá o que será derrotado es la muerte. Hermanos queridos, viene la hora donde danzaremos cantando, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? Viene la hora donde nos vamos a alegrar, hermano, para decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Porque estaremos para siempre en el gozo de aquel que murió, en el gozo de aquel que resucitó. Aleluya.
Gloria a Celebremos su resurrección. Señor. Esto es el